Si el sistema estaba defendiéndose con hiperactividad, si yo bloqueo el sistema, pues el sistema colapsa. Si bien es un riesgo, claro que será un riesgo, lo que aprendimos es que en la enfermedad los resultados son absolutamente diferentes. Cuando se habla contextualmente, vamos a tratar de eso, yo que estoy proponiéndolo, ¿no? Pero ustedes cuando lo revisen, que uno tiene que mirar en qué contexto está planteando el efecto farmacológico. En la enfermedad cardiovascular, que es la causa número 1 de muerte. Entonces vamos a tener dos patologías que son bien interesantes y muy frecuentes: la síndrome coronario agudo, el infarto agudo del miocardio. Allí van a ser muy importantísimos todas las cosas que vamos a tratar de plantear de los bloqueadores, particularmente los beta bloqueadores. Pero en el contexto y por unos efectos muy bien sustentados que uno no, pero ya va a ser un poco diferente cuando hablemos o por lo menos para que les trate de plantear, busquen información o les queden las inquietudes de cómo termina siendo útil el beta bloqueador en un paciente con insuficiencia cardíaca, que son dos contextos clínicos completamente diferentes. En el uno le queda mucha tranquilidad. Jorge, parece que se agotó el parlando. Bien, entonces, está descargando. Se murió. ¿Está Jorge? Jorge. ¿Lo llamo, profe? ¿Llamo a Jorge, doctor? ¿Llamo a Jorge? ¿Me hace el favor? Porque Yo soy como la chica que Bueno, muy bien. Voy a tratar de comunicarme con ustedes yo desde hace rato y seguramente siempre hablé más duro, porque hasta hace poco es que nos han facilitado realmente. No, pero yo fui a quejarme de que decía que yo me había vuelto sordo pero como me tocaba hablar duro, entonces me dijeron que no. ¿Qué más, Jorge? Buenas tardes, que se me acabó el parlante, el micrófono. Sí, gracias. Pero entonces allá el otorrino le dijeron, eso ya es de la viejera. Ya lo tiene así con el modelo. Bien, entonces los antagonistas, vamos a ir avanzando, miramos los esquemas. Como siempre, una imagen vale más que 1000 palabras. Un mecanismo que nosotros primero desarrollamos por allá en la década de los 60, 50, 60 del siglo pasado, fueron unos fármacos muy interesantes de origen natural. Hoy probablemente yo nunca he visto un esquema donde usen esa medicina que en su momento era muy importante para manejar enfermedades tan importantes como la hipertensión arterial, por ejemplo. Y aprendimos que el mecanismo de acción era ese fármaco que está ahí, la reserpina, tenía un efecto muy particular. Bloqueaba el transportador de la vesícula, que es el encargado de tomar la noradrenalina del citoplasma e introducirla en la vesícula. Entonces, finalmente lo que va a pasar es que se va a agotar la disponibilidad del neurotransmisor.
en su momento, así era el lenguaje, así los mencionaba como bloqueadores neuronales. Muy efectivos, sí señores, era la herramienta que disponíamos, no había más tampoco. Pero al menos entendimos eso. Pero como sabemos que el sistema nervioso simpático no exclusivamente tiene actividad a nivel cardíaco, sino que a nivel neuronal tiene un efecto muy importante. ¿Para qué es importante la noradrenalina o la adrenalina en el sistema nervioso central? Atención. Ni más ni menos para mantener el cerebro en qué? Activo. En estado de Alerta. alerta, para mantenernos con un buen sentido del humor o un buen equilibrio en la parte del estado de humor. Lo que quiere decir que estos pacientes, ¿qué les pasaba a medida controlábamos la hipertensión? Pero ¿qué les pasaba? Desarrollaban una depresión, trastorno depresivo. Lógicamente controlábamos un problema, pero le generábamos otro problema. Y mire que esto es en la década de los 50 del siglo pasado, y ahí ya entendimos también que la enfermedad conocida como depresión, trastorno depresivo, tiene un sustrato bioquímico, que no era una enfermedad como hasta mucho tiempo se manejó, lo mismo que la epilepsia. ¿Qué origen se le daba a esas enfermedades? Mágico, A religioso. las personas con enfermedades psicóticas. Los espíritus malos, ¿no? Eran enfermedades mágicas. Mágico, religioso. De tal manera que mire que ya empezamos a entender que en el panorama de la enfermedad también eso no era como nosotros lo estábamos viendo, sino que tenía un sustrato químico, bioquímico. Entonces, primer mecanismo de acción es impedir que se acumule el neurotransmisor. Este sí parece de mentiras. Conocido cuál era la ruta para la síntesis. Entonces, lo que nosotros hicimos fue suministrarle un precursor, pero ese precursor era lo que se conoce como la alfa-metildopa. Entonces lo que hace esa sustancia es entrar en la síntesis de la noradrenalina y almacenarse como alfa-metil-noradrenalina. Lógicamente viene el estímulo, se va a liberar la sustancia, pero lo que se libera es un falso neurotransmisor. O sea, este mecanismo muy parecido al anterior. En última, lo que estábamos haciendo era bloqueando la transmisión neuronal. Los fármacos, y este por ejemplo sí se sigue usando bastante, sobre todo en población particular. Las mujeres con hipertensión crónica y que se embarazan, pasa a ser el fármaco uno de los, bueno, hoy usan también los calcium, pero este pasa a ser una buena estrategia. Obviamente que a largo plazo, ¿qué riesgo va a tener para una persona que utilice este tipo de fármaco? Lo mismo que dijimos antes, ¿cierto? Porque también le estamos bloqueando. Ojalá fuera más selectivo, solo bloquear el centro del control vasomotor, pero eso no es lo que va a pasar. Entonces también van a tener ese perfil de riesgo, ¿cierto? Van a producir enfermedad neuropsiquiátrica.
Y les mencionaba en el pasado encuentro cómo los autorreceptores aquí son muy bien estudiados, tenemos muy bien caracterizados los autorreceptores conocidos como alfa 2 presinápticos. Son receptores también acoplados a proteína G inhibitoria. Entonces, lógicamente, cuando llega esos fármacos que están ahí, los tres, el más importante como el modelo es la clonidina, pero también a veces se conoce la guanfacina y el guanabens. Esas tres moléculas. La verdad, yo la que más he visto usar y la que más hay referencias, ensayos clínicos para nuestra parte médica ha sido la clonidina. ¿Y qué pasa cuando actúa la clonidina? Pues la clonidina va a estimular esa proteína G inhibitoria y va a inhibir la liberación del neurotransmisor, de la noradrenalina. Lógicamente, si ustedes miran, no tiene un contexto tan fuerte de bloqueo neuronal, pero también está limitando las vías noradrenérgicas. Luego, parte de los riesgos van a ser ese, que el paciente va a tener más riesgo de desarrollar enfermedad neuropsiquiátrica tipo depresión. Bueno, ahí súmenle muchas cosas, ¿no? Hay disfunción sexual, hay también alteraciones en el estado de alerta, se suman varios procesos, digamos, de tipo conductual y de tipo neuropsiquiátrico. La otra gran tragedia que aprendimos con este mecanismo, este fármaco lo hemos usado más tiempo, este mecanismo ha sido mucho más elaborado, es que cuando se suspende bruscamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué puede pasar? ¿O qué pasa? Es uno de los principales riesgos del paciente que está usando clonidina para la hipertensión, suspende. No quiero tomármelo más. Hipertensión severa. Entonces, rebote, se llama así el síndrome de rebote. Se libera, hace una tormenta de sistema simpático. Y usualmente es una de las causas de una crisis hipertensiva. Entonces, miren que tiene sus cosas muy buenas. Vamos a ver qué tiene. Esto lo vamos a caracterizar un poquito más. Pero lógicamente también tiene unos riesgos muy importantes. Lógicamente también va a tener el problema de psiquiátrico, entonces se limita mucho el uso, ¿no? Bueno, sobre todo cuando hay otros fármacos, por ejemplo, para manejar hipertensión. Entonces ellos se van quedando como en la escala ya de mayor, es decir, que el paciente no ha respondido a otro, nosotros ya tenemos que incluso no darlo solo, sino asociarlo. Y bueno, entonces es nuestro lenguaje. Claro, tenemos que ser coherentes, ¿no? Nos gustan son los antagonistas de tipo competitivo. Porque recuerden que ellos lo único que hacen es, bueno, se unen a los receptores en estado tanto activo como inactivo, para evitar que tengan expresión de actividad. O sea, neutraliza la vía. Esos son entonces los que más, lógicamente, vamos a hipertrofiar, porque son los que más trabajamos. Como veíamos, hay dos tipos de receptores. Entonces, lógicamente, aquí también se da esa posibilidad de tener antagonistas que son no selectivos, por ejemplo, de alfas, alfa 1, alfa 2, todos los alfas que vayamos desarrollando, los podemos bloquear con el fármaco. Son diseñados para unirse a los sitios activos más importantes del receptor de tipo alfa adrenérgico. Y también habrán antagonistas no selectivos de los receptores beta. Y en los últimos tiempos hemos podido desarrollar fármacos
que nos permiten bloquear tanto alfas como betas. Y con otra serie de efectos que en el lenguaje, sugieren lo que técnicamente hablan de efectos pleiotrópicos. O sea que no solamente es el bloqueo beta, por ejemplo, sobre todo bloquear beta, sino que pueden hacer otros efectos moleculares que se suman y van a ser importantes. Uno de los que en los últimos tiempos han demostrado mayores ventajas, por ejemplo, son beta bloqueadores que favorecen o bien la liberación de el óxido nítrico, que no puede faltar, o donan el óxido nítrico, es decir, la molécula dona el óxido nítrico. Tienen un grupo nitroso, por ejemplo, y en la in vivo desarrollan la liberación de este tipo de mediadores importantes cardiovasculares como es el óxido nítrico. Muy bien, entonces vamos en materia. Empecemos con los bloqueadores, pero en este caso empecemos con el que es como al revés de lo que nosotros esperaríamos escuchar, un antagonista, ¿no? Se comporta como un antagonista del simpático, pero es un agonista. Agonista alfa 2, ahí me faltó colocarle presináptico. Completo. El lenguaje tiene que ser completo. Porque hay receptores alfa 2 posinápticos. ¿Ah? Sí, claro. Y también son receptores como los alfa 1 que están acoplados a proteína quinasa Q. Y si los estimulamos a ellos directamente, con absoluta seguridad vamos a tener la misma actividad presora de los alfa 1. Sin embargo, vean ustedes que, por eso hay que hacer la mirada, es que a esas dosis y deliberadamente coloqué esa información. Solamente era que nosotros no le hacemos mucho énfasis, no porque no sea importante, porque es un adendo aquí, pero por lo menos yo sí lo hago deliberadamente. Vean ustedes, los preparados farmacéuticos vienen desde 0.025 miligramos, o sea, nada, máximo 0,3 miligramos, 10 a la menos 3, muy poquito, ¿verdad? O sea, eso nos da una idea de la potencia, absolutamente potente. Y obviamente por eso las dosis tienen que ser más chiquitas para que el efecto, o sea, porque eso también ya lo hemos insinuado en otra presentación, que a dosis pequeñas mejora la actividad sobre, por ejemplo en este caso, sobre receptores alfa presinápticos. O dicho de otra forma, para yo estimular los alfa 2 postsinápticos, tengo que garantizar que hay unas cantidades mayores del fármaco. Eso también se da. O sea, los autorreceptores son más sensibles. Como cuando ustedes estudiaron los glucorreceptores, los glucotransportadores, perdón. Excuse me. Yo les pregunto a ustedes, ¿la glucosa pasa al cerebro o al corazón sin que haya sin necesidad de insulina, sin necesidad de un glucotransportador? Al cerebro y al corazón. Para hacerles el ejercicio de la sensibilidad. A mí me lo decían. A mí me lo dijeron. No voy a echar la culpa. Bueno, ellos ya, muchos de ellos ya seguramente ya no están
no se van a poner bravos conmigo, pero ellos me lo dijeron. Tal vez así lo puede interpretar uno, ¿cierto? Pero la primera cosa en contra de decir que la glucosa pasas como si nada al cerebro, ¿qué porcentaje de la glucosa que está en la sangre está en el líquido cefalorraquídeo? ¿100%? ¿Cuánto? Como 80. Exacto, eso. Esa es la información que usted tiene que tener en el cerebro ahí, ¿no? ¿Cuánto porcentaje? 60%. 60%. O sea, casi nada. Diría uno, un poquito más de la mitad. Y la glucosa es súper importante. Es lo que uno debe interpretar es que esos glucotransportadores en la barrera hematoencefálica son muchísimo más sensibles a la acción de la insulina. Es decir, nomás se la nombran, así como decían de las caricaturas que había cuando uno estudiaba la penicilina contra el estreptococo, ¿no? Le escuchaba hablar de penicilina y ¡pum!, quedaba fulminado. Más o menos es la misma, de plantear el mismo ejercicio. Ese tipo de glucotransportadores requieren de muy baja cantidad de insulina. Por eso el paciente que es un diabético, que no, diabético tipo 1, claro que un niño sí puede debutarnos con una tragedia, pero dura un buen tiempo funcionando hasta que el sistema no es capaz. Porque seguramente no es que no produzca ni un poquito de insulina, lo que pasa es que la insulina que produce es muy poquita, pero él seguramente que produce insulina, no a las concentraciones que requerimos para eso, pero es suficiente para que el individuo desarrolle. ¿Verdad que un niño diabético le puede debutar uno, pero no necesariamente un recién nacido se vuelve diabético? Porque una cosa es la diabetes y otra cosa es que uno con un niño puede hacer hipoglucemia. Esos son dos capítulos diferentes. Digo, la diabetes, o si le da a un recién nacido diabetes. No, yo no he escuchado diabetes recién nacido. ¿No? Los niños sí, pero ustedes, para reforzar lo que yo trato de compartir con ustedes, es que lógicamente el muchacho está más grande. Claro, tiene 4, 5, 6 años. ¡Pum! Y hace la cetoacidosis. Puede debutar así. Grave, claro. Pero mire que aguantó muchos años. ¿Eso qué quiere? Y ese niño tiene una diabetes tipo 1. ¿Cuál es la principal característica de la diabetes tipo 1? Autoinmune. Ese niño no produce insulina. Cero insulina, digamos. Para nosotros, nuestro nivel es cero. Pero la realidad seguramente no es que es cero. Produce, pero no fue suficiente. ¿Ve? Entonces, en ese contexto, lo mismo acá, ¿no? Lo que quiero que miremos, y eso lo tratan de ver en varios capítulos, es que le dicen a uno que a las dosis, incluso la vez pasada yo más o menos les sugería a ustedes que la adrenalina a dosis incluso chiquitas, dosis bajas, tienen más actividad sobre receptores beta 2, la adrenalina. O sea que hay una diferencia entre lo que es la cantidad, la dosis y los receptores a los cuales puede trabajar con mayor proporción. Aquí pareciera que es el mismo lenguaje. Miren ustedes que nos dicen, primero les pongo eso de liderazgo para que ustedes vean que hay preparado 0,025 y el paciente estará perfectamente protegido. Y esto porque nos está inhibiendo principalmente los receptores alfa 2 presina.
Entonces va a disminuir la liberación de la noradrenalina, la actividad del simpático, y esto hace que reduzca la actividad periférica del sistema nervioso simpático, principalmente a nivel cardiovascular, pero también el neurológico con absoluta seguridad. O sea, ¿cuál será un efecto indeseable de la clonidina? De depresión, riesgo de depresión. Y si tenemos ya de base una depresión, nos van a empeorar con absoluta seguridad. Sí, me van a controlar la enfermedad con esa clonidina, pero voy a sufrir otro problema. Efectos farmacológicos. ¿De qué traduce ese bloqueo de la parte simpática? Lógicamente debe disminuir la resistencia vascular periférica. O sea, disminuye la presión arterial. Debe disminuir la capacitancia venosa y por lo tanto disminuye las cifras de presión arterial. También me va a disminuir la frecuencia cardíaca, pero no va a comprometer el gasto cardíaco, probablemente por mejora el retorno venoso, ¿no? Porque en el sistema la sangre va a seguir con más fácilmente trabajando, probablemente por eso el paciente no hace una caída importante del gasto cardíaco, entonces lo mantiene. Y lógicamente va a disminuir las concentraciones circulantes de nuestra amiga noradrenalina. En ese contexto, de ustedes que es muy importante este fármaco cuando el paciente tiene una hiperactividad simpática. En general, reduce la resistencia vascular también de los vasos de mediano calibre, como sería a nivel renal, pero no compromete el flujo al riñón. Tampoco altera el flujo sanguíneo al cerebro. ¿Esto por qué nos hablan de eso de autorregulación? ¿Qué es eso de autorregulación de la circulación cerebral? Entonces, imaginemos el contexto, yo tengo hipertensión, o sea, se me aumentó la resistencia periférica. Me dan un fármaco y ese fármaco me dilata. ¿Qué me debería pasar? O sea, cuando está aprisionado, me está llegando flujo, pero ¿por qué me mantendrá el flujo? ¿Cómo se me mantendrá ese flujo? ¿Por qué no se me bloquea? Porque yo veo que cuando tengo hipertensión, no te hemos dado fármaco, nada. Enfermedad. Proceso de enfermedad. Aumenta de la resistencia vascular periférica. O sea que hay limitaciones del flujo a los órganos. Por eso, ¿cuáles son los blancos de la hipertensión? Los que más necesitan sangre, ¿no? Corazón, cerebro, riñones, retina. Uno lo miran de hipertensión, arrancan, nos toca buscarle esos órganos que llamamos blancos. Y parte de ese daño es por vasoconstricción. Muy bien, pero entonces el cerebro, ¿por qué uno no hace si hiciera uno baja del flujo sanguíneo cerebral, hace muchos problemas? ¿Por qué no hace eso? Porque allá es lo que llaman la autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que a nivel local, ¿qué hace el sistema? El endotelio libera sustancias vasodilatadoras, o sea que mantiene el flujo sanguíneo. ¿Cuál sería el riesgo de dar una sustancia que sea un vasodilatador periférico? Reduce la presión vascular periférica. ¿Cuál será el riesgo? Hay un señor con una hipertensión, una crisis hipertensiva. Entonces nosotros bajemos de la presión arterial rapidito, entonces le colocamos un vasodilatador poderosísimo. ¿Qué le va a pasar a ese señor? Ahí quedó. Mire que él ya estaba garantizando sangre. Yo le quito todo ese sistema, tiene alta probabilidad de hacer una hemorragia
por ejemplo, cerebral. Entonces ya aprendimos, ¿no? Ya nos van a decir, estudiemos cómo se controla una crisis hipertensiva, entonces nos van a decir, el objetivo es que la presión arterial disminuya solo en un 25% en una hora, por ejemplo. O sea que ya no nos toca correrle a que en 5 minutos esté con presión arterial absolutamente normal. No nos interesa, porque ya sabemos que podemos generar más daño que beneficio al paciente. O sea, nos toca permitirle que el mismo sistema vaya generando que no sea tan importante que esté la autorregulación. Ya una cosa muy inteligente, ¿no? Uno va bajando, ya aprendimos, va bajando la porcentaje, entonces se va limitando estos procesos y lógicamente el paciente mejora. De los pocos fármacos que hacen es mantiene el flujo sanguíneo, o sea que en algunos pacientes, bastante no en todos, hay otras estrategias, pero probablemente si hay riesgo de que haya un sangrado cerebral, este sería el fármaco de primera línea para ese tipo de pacientes. Un poquito de cinética, son fármacos que se pueden usar por vía oral, también preparados para enterales. Muy rápidamente va a su sitio de acción. Se puede evaluar en el laboratorio, lógicamente eso no. 0.8 nano, 10 a la menos 9 gramos. Cuando se necesita dar tratamientos más prolongados, se puede usar la modalidad de los parches de liberación sostenida, garantiza niveles hasta por una semana. Tiene una vida media biológica que facilita la administración, más o menos de 12 horas, se puede dar una vez o 2 veces al día. No nos emproblemamos tanto con la citocromo ni esas cosas, porque ven ustedes que la mayoría del fármaco se elimina sin cambios por la vida. Y esto pues sí nos lleva por el contrario a estar atentos a los pacientes que tengan alteración de la función renal, porque en ellos habría que hacer un reajuste de reposo. Dicho esto, entonces, ¿cuándo se va a pensar en la clonidina? No es de primera línea realmente en muchos casos, pero sí es una buena herramienta para controlar un paciente que no mejora de una hipertensión severa, hipertensión arterial maligna. Pasa a ser una buena herramienta allí. En los pacientes que hacen urgencia hipertensiva, acuérdense que la urgencia se diferencia de la crisis, en que en la urgencia no hay daño de órgano blanco. En la emergencia usualmente sí hay daño de órgano blanco. Este fármaco puede ser una herramienta para aquellos pacientes con unas cifras muy importantes, pero que no tienen daño de órgano blanco. No es, o sea que yo he mirado lo de toxicología, pero no tengo muchas referencias en que este tipo de fármacos pueden controlar lo que le pasa a los adictos, ¿no? Los famosos síndromes de abstinencia, estas liberaciones masivas de noradrenalina cuando el individuo no consume la sustancia. Obviamente por el mecanismo de modularía la severidad de ese síndrome de abstinencia. Y siempre será una preocupación medicina clínica, porque hay los pacientes que van a ser llevados a cirugía y requieren de anestésicos generales, corren el riesgo de hacer alteraciones a nivel hemodinámico cardíaco, muy frecuentes, daños, el riesgo de que se infarten durante o posterior a la cirugía. Entonces hay las propuestas, los protocolos de manejo
de dar fármacos que prevengan esos daños cardíacos debido a la anestesia. Potencialmente pudiera ser la clonina uno de esos. Que hay otros beta-bloqueadores que lo usan también así. Esto tuve la oportunidad de ver ese uso y después lógicamente mirar un caso clínico que se identificó acá en nuestro hospital de un feocromocitoma paraganglionar. Tenían toda la sospecha clínica, pero aquí me enteré que hace poco, yo creo hace más de unos 2 o 3 años, que se puede usar para confirmar esta enfermedad el test de la clonidina. Se suministra clonidina y se considerará positivo para ese feocromocitoma paraganglionar cuando se logra demostrar que disminuyen tanto la liberación como los niveles de noradrenalina que son producidos a nivel de ese tumor. Y lógicamente va a disminuir el metabolismo de la normetanefrina, que va a ser su metabolismo. Ya lo habíamos, por el mecanismo de acción, ya decíamos, esto puede tener problemas similares. Riesgo de algunos efectos como la sequedad bucal, pérdida del estado de alerta, riesgo de depresión, disfunción sexual y si se suspenden bruscamente el riesgo de una crisis hipertensiva. No es de un buen, no una categoría del embarazo, de que la A, la B, la C, la D, la X. Okay. Los seguros son los de la A, muy poquitos. Ya tenemos experiencia. En la B son aquellos que logramos demostrar que no tienen por lo menos ensayos, estudios preclínicos y en algunas experiencias clínicas no han visto malformaciones. Los C, los que ya empiezan a tener alguna sospecha de que pueden llegar a ser mutagénicos, pero que indudablemente que si la condición es muy grave se puede intentar usarlo porque pronto los beneficios pueden ser mejores que el riesgo. Lógicamente los otros sí no se deben usar porque son de muy mal programa. Ahora sí nos vamos al grano con los antagonistas competitivos. Bueno, el inglés. Lo puse en español. Ahí está en español. Dos grupos, los que antagonizan alfa, los que antagonizan beta. De los que antagonizan alfa o beta, pues ustedes van a encontrar unos que son no selectivos, unos que son selectivos para alfa 1, y también podemos tener antagonistas selectivos de alfa 2. De los beta bloqueadores, los antagonistas beta del médico, tenemos un lenguaje un poquito diferente. Se hablan de no selectivos, que usualmente son los que primero conocimos, bloquean beta 1, beta 2, etc. Y muy cercano en el tiempo, afortunadamente, los que fueron un buen desarrollo, porque como ustedes recuerdan, los beta 2 prácticamente un sitio vital donde ellos están ubicados es en el árbol respiratorio, ¿no? Entonces, bloquearlos implica que ese va a ser el principal problema de un antagonista beta no selectivo, que la persona le bloquee los receptores beta 2 allá en el tracto respiratorio, porque le vamos a producir un riesgo muy alto de hacer esto. Ya aparecieron los beta 1. Después desarrollamos otro grupo, si bien no eran selectivos, esa no selectividad incluye que eran beta 1, beta 2, pero también podían bloquear alfa, particularmente alfa 1.
Y ya hemos ido mucho más adelante en este capítulo, ha ido mejorando porque hoy tenemos unos que se antagonizan solo los beta 1, pero que tienen los que les mencionaba un ratico, los efectos pleiotrópicos. Uno de esos, por ejemplo, es favorecer la liberación de óxido nítrico. Otro que ustedes, con otra habilidad, ya han hablado en otros momentos, antes de lo que estudiar otra, es que muchos de estos son los barredores de radicales libres de oxígeno. La luz rápida. Otro efecto interesantísimo es que son capaces de modular receptores de potasio. Ustedes de potasio, cuando ustedes estudiaron el potencial del cardiomiocito, ¿de qué es responsable el calcio? Entonces, la primera parte del potencial de acción lo da ¿quién? Sodio, ¿no? Entró el sodio y se disparó el potencial de acción. Después empieza a descender cuando para el sodio y se mantiene por acción del calcio. Y después todo lo que es el periodo refractario, los canales de potasio. Recuerda que hay el mismo lenguaje, ¿no? Rápido, ultra rápido, lento, ultra lento, etc. Todos esos, nosotros los llamamos de tercera generación. Algunos tienen todas esas fortalezas. Es beta 1. Claro, puede ser no ser yo porque bloquea beta 1 y bloquea alfa, que es importante. Y fuera de eso tiene otros efectos. ¿Y los betados? Nuestro amigo Capsule, es fácil, Spanish. Empecemos con los alfa. Siempre el lenguaje que usamos, ¿no? Relativo. Esa relatividad la da la dosis. La prazosina, terazosina, doxazosina los definimos como antagonistas, principalmente alfa 1. Listo. Claro, los farmacólogos nos están diciendo, señores, si usted le da dosis mayores, también le bloquea los alfa, pero tiene que dar una dosis demasiado alta que ya probablemente es tóxica. Esta otra sustancia como la fenoxibenzamina, que poco lo usamos, en la cual hay mayor actividad sobre alfa 1, pero un poquito, una dosis no muy alta, y ya también tenemos actividad alfa 2, y está la fentolamina, que le va a bloquear indiscriminadamente los alfa. Bueno, ahí no nos pusieron la clorina, no, yo no, esa la había podido poner y no, no, porque él es agonista, no puede, excuse me, error. No, claro que no tiene que estar ahí porque estamos hablando de antagonistas. O sea, esto es al revés de la clorina, totalmente al revés. Están estos productos, uno sí se usa, que es la tolazolina, como antagonista alfa 2, y está la yoimbina, que lo toman de un extracto de unas plantas. Y están los mixtos, como el labetalol o el carvedilol, que son aparentemente no selectivos sobre los beta, que empiezan a tener también actividad sobre alfa, y para que trabajen sobre alfa 2 toca dosis más altas. Digamos que esos mixtos son muy importantes. Vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, primero les puedo hacer la reflexión. ¿Qué pasa si yo solo bloqueo los beta? Entonces llega la noradrenalina, ¡chac! Están bloqueados los beta, ¿qué hace la noradrenalina? ¿Qué puede pasar con la noradrenalina? Que se va para los plan B.
Ah, bueno, está ocupado aquí, pues vamos y trabajamos en los alfa. ¿Ve? Entonces, eso se generaría problemas. Si yo les digo qué problema le pasaría, yo le doy a un paciente un bloqueador beta. Acabamos de decir que se va a ¿qué problema le pasaría? Alfa 1. ¿Dónde es que están predominando los alfa 1? No lo chévere, como me ha tocado estudiando. Tengo que aprenderlo. ¿Se acuerdan el alfa 1 donde dijimos? Yo les dije allá, lo puse en otro, tengo que poner en otro color más grandecito. Vasos sanguíneos de pequeño calibre. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces yo le bloqueo los beta, bloqueo beta 1, entonces no estimula el corazón, que es donde están los beta 1. Perfecto. Pero toda la noradrenalina se va a ir para los alfa. ¿Y qué va a apretar el Señor? Hipertensión. Claro que sí. Mire, las cosas son muy lógicas. Entonces, nos tocaría hacer dos estrategias. Yo tengo un problema de excesiva noradrenalina. Lo ideal es que yo los bloquee ambos receptores. No me interesa bloquear solo uno. Si bloqueo uno, el otro se va. O al revés. Imagínense que yo bloqueo intensamente los alfa. Controlo todo lo que pasa por el exceso de actividad. Pero la adrenalina, ¿para dónde se va? A los beta. Entonces ese corazón se va a estallar. Ese corazón. ¿Ve? Entonces miren, interesante, ¿no? Eso es bien. Y lo bonito es que esto es en vivo. Esto no es inventado. No, esto nos lo enseñaron porque eso les ha pasado. Tanto experimentalmente como con los pacientes. ¿No? Entonces, imagínense, por ejemplo, dicen a uno, un intoxicado con cocaína, poderoso, evite darle un beta bloqueador solo. Por ejemplo. No, pero ¿cómo si? No. Claro, usted le controlaría los problemas del corazón, pero la hipertensión, por ejemplo, no. Entonces el señor le controlo la arritmia, pero me hace una crisis hipertensiva y se puede complicar. Entonces a esa persona toca darle uno que le bloquee, ambos, si se requiere. Los beta, entonces mire, la mayoría afortunadamente nos están diciendo, mire, beta 1, me toca dar una dosis muy alta para que bloquee los beta 2, pero no nos pueden decir que no. Nos gustaría, pero no se puede. Entonces, los beta 1 antagonistas solos, o sea, lo que llamamos... ¿Para qué servirían solo? No, tienen uso. Vamos a ver que sí los vamos a usar. Probablemente se usan bastante. Son los que más se usan, porque el problema cardíaco. Porque vamos a ver que de todas maneras, para que usted se me adelanta. Ahorita va a ver por qué el bloqueador beta 1, que solo bloquea beta 1, primero usted dice, sí, claro, corazón, pues se me puede dar hipertensión, sí. Pero es que, ¿qué pasa? Los beta 1 también, ¿dónde están? En el aparato yuxtaglomerular. Entonces yo lo bloqueo ahí también. Entonces no se libera ¿qué? Renina, angiotensina 2, ni aldosterona. Entonces yo voy a controlar la hipertensión más adelante. Pero más adelante, o sea, agudamente, claro, yo correría el riesgo de que la persona me diga, claro que sí, claro que sí. Pero mire, es chévere. Entonces es digamos, la fisiopatología y la bioquímica y, ¿no? Y la fisiología. Entonces tenemos que son bastantes los que más hemos desarrollado, los antagonistas beta. Hay unos que son no selectivos, como digamos que este casi que es el modelo, el propranolol. Ese es el modelo de ese mismo.
De la otra. Y bueno, este miren, tiene hasta nombre tóxico. Butoxa. Es el más selectivo vetado. No nos interesa, no hay ninguna referencia, pero sí hay sustancias que tienen preferentemente ese efecto farmacológico. Miremos algunas características de los alfa. Le gusta al doctor Diego sus curvas. Traigan esas curvas, en la cual están dando, como son antagonistas competitivos, si no está la sustancia, digamos, le aplicamos noradrenalina, obtenemos una curva de esa forma. Cuando le damos 10 micromolar por litro de la tolazolina, bloqueamos los receptores. Entonces lo que hacemos es desplazamos la curva, porque lógicamente al dar yo más dosis de noradrenalina, y aquí estaba 2,4 y tenía esta curva, si diera 20 voy a obtener esta curva, desplacé paralela. Y si doy más cantidad, pues a 10, primero fueron 10 por 20, voy desplazando la curva. O sea, logro superarla, pero tengo que dar dosis más altas de noradrenalina. O sea, así los farmacólogos hacen allá los matachitos. Este fármaco se comporta como un antagonista competitivo, porque mire que modifica todas las variables. Y hay otros, como lo muestra el siguiente ahí en la otra gráfica, que ese sí se lo llama un antagonista no competitivo. Porque mire que ese sí compromete la eficacia, no se logra superar ese antagonista. ¿Cierto? Mire, usted sube la dosis y entre más dosis de menos respuesta tiene. Porque lógicamente se pierde totalmente la actividad del receptor, se bloquea. Son antagonistas que llaman irreversibles, lógicamente nunca los usamos médicamente para nada. Las estructuras químicas, miren, son un poquito pesadas, complejas. La fentolamina, está la prazosina, que es como el modelo de los que más se usan, o la tamsulosina, estructuras bastante complejas, realmente. Algunas particularidades: la prazosina tiene una moderada biodisponibilidad, 50%, sufre efecto de primer paso, importante. Se unen bastante a proteínas, por arriba del 90%. La terazocina ya cambia un poquito ese aspecto, de ustedes que tienen una vida media mucho más amigable, se puede usar una vez al día, es suficiente. La doxazocina tiene una vida media corta, pero produce unos metabolitos que son activos también farmacológicamente. La tamsulosina prácticamente tiene tiene un alto metabolismo, lo que se elimina sin cambios es muy poquito, ¿no? La mayoría pero digamos que en principio no tienen una cinética tan compleja. Probablemente los que tienen vida media corta van a tener la limitante de que nos toca darlo varias veces al día, o que el laboratorio invente preparados de liberación sostenida. Pero en el caso de esto no lo hacen, porque hay fármacos como la terazocina que se pueden dar una vez al día. ¿Cómo van a producir efecto? Entonces, miren, si estamos en el laboratorio, tenemos allá un reactivo biológico, allá le estamos mirando la frecuencia cardíaca,
y la presión arterial está con 135/85 de presión arterial y 160 de frecuencia cardíaca. Y le coloco un antagonista no selectivo, es alfa 1, alfa 1. ¿Y qué sorpresa me pasa? Primero que mire cómo se cae la presión arterial, 128/50, o sea, se produce una vasodilatación, muy lógico. Recuerden que estamos bloqueando alfa 1, o sea, se cae la resistencia arterial periférica. Perfecto. Pero ¿qué nos pasó? ¿Y eso por qué se daría eso? Mecanismo de recompensa, no es una taquicardia refleja. ¿Por qué? El cuerpo se protege. Si se cae el flujo sanguíneo al riñón, ¿qué se dispara? Renina, angiotensina. Sistema renina-angiotensina, ¿cierto? La detectan los receptores en el callado, le disparan al locus cerúleo. No hay presión arterial. Entonces, ¿qué hace el sistema? Aumenta la liberación de noradrenalina para producir taquicardia. Mire, pasó de 160 a 200. Y ahora lo juegan acá. Le ponen adrenalina antes de dar fentolamina. Pusieron la 135/90, 180. Se subió la presión arterial 190, 124. Cuando le dieron el fármaco, entonces empieza a haber disminución de la presión arterial, 160, 82. Trata de bajar un poquito allá. Y hay una mayor taquicardia, porque la adrenalina está estimulando beta 1 y yo no antagonizo beta 1. Antagonicé fue los alfa. Logré controlar un poquito la presión arterial, pero probablemente la presión arterial media no se cae. Lo que subiera ahí es que más bien se tiende a elevarse, ¿no? Porque la presión arterial sistólica está aumentada por acción de la taquicardia. Y si le estábamos dando fentolamina y le aplicamos noradrenalina, pues mire que bajamos más la presión arterial, sí, porque vamos a estimular beta 2 y fuera de eso más taquicardia. Bueno, en el laboratorio eso no lo hacemos con los humanos, pero saber que esos son los efectos que uno espera. Lógicamente van a disminuir resistencia vascular periférica, van a disminuir las cifras de presión arterial. ¿Mejoran el flujo sanguíneo? Claro, vasodilata, claro que sí. Pero va a producir con altas probabilidades taquicardia refleja. Y si usted lo mira más, seguramente va a haber retención de agua y sodio en el riñón, porque está liberado leve, renina, angiotensina, aldosterona, para tratar de compensar volumen y producir mejor presión arterial porque se cae. Pues esos son muy bien conocidos y muy bien ahora explicados esos fenómenos. No solamente va por ahí, ¿no? Entonces que decíamos que el estímulo alfa 1 favorecería la producción de midriasis, pues el bloqueador va a producir al revés, miosis. Al producir vasodilatación pueden empeorar la congestión nasal. Cuando se bloquean los receptores de alfa 1, alfa 1A y ojalá mejoremos 1D, favoreceremos la relajación de la uretra, de los esfínteres, de la pared de la vejiga, del
trígono de la vejiga y habrá una menor resistencia al flujo de la orina. Entonces, simplemente con hipertrofia de la próstata, un fármaco estos es de primera línea, le mejora la micción. Entonces ahí les trato de reforzar diciendo que los pacientes tienen hipertrofia por la pereza de no escribir completo, no me lo cobran, pero hipertrofia prostática benigna se disminuye la retención de orina. Por la dosis, miren ustedes, entonces uno logra, no es la mejor estrategia, pero sabemos que eso puede pasar. El bloqueo de los alfa-2 presinápticos puede mejorar la función eréctil, también el deseo sexual y la sensación de bienestar posterior a la relación sexual. Y esto los hace interesantes porque son ensayos clínicos, muestran que el paciente mejora de la sintomatología que tiene por la hipertrofia de la próstata y por eso le mejora la parte sexual. Y no hay mucha diferencia, como el mecanismo de bloquear los alfa, ¿cierto? Sin embargo, queda una limitante, ¿no? Y es, bueno, no la he experimentado, no sé cómo será eso. Eyaculación retrógrada. Problema de no favorezca de tener que usar eso. Uy. Lo de arriba suena todo muy chévere, uy. Sí, pero lo otro como que no suena como muy bien, ¿no? Que tenga unas dificultades así. ¿Para qué vamos a reservar estos fármacos? Son útiles para controlar las emergencias y la urgencia hipertensiva, pero se tienen que asociar con beta bloqueadores, por lo que dijimos hace un ratito. Puede ser una buena herramienta para la hipertensión arterial, sí, claro que sí. Son, de hecho, mucho el uso que se da. Bueno, no tanto, pero es una buena posibilidad. Pueden tener un papel en los pacientes que hacen insuficiencia cardíaca que no es fácil de controlar solo con inotrópicos, con vasodilatadores arteriales. Se hace una asociación entre fármacos venodilatadores y vasodilatadores venosos, arteriales como estos, y los pacientes se pueden controlar la función cardíaca. Y lógicamente cuando hay el fenómeno del Raynaud y debido a enfermedad vascular periférica, vasoespástica, estas medicinas son interesantes para que el paciente no experimente esos síntomas. Está descrito, pero la verdad afortunadamente no es frecuente tener que usarlo para revertir. Si no tuve que colocar un anestésico más un vasoconstrictor, si fue excesiva la dosis, un antagonista alfa 1 le reducirá con absoluta seguridad esa vasoconstricción. En el manejo de la sintomatología de hipertrofia, y bueno, para ser coherentes con lo que decíamos en el anterior encuentro, es que aparentemente de todos ellos, la tamsulosina aparentemente tiene una mayor actividad sobre receptores alfa 1, pero el subtipo D, que aparentemente es el mayor responsable de la contractilidad y el tono en la uretra prostática. Ya lo habíamos sugerido, miren. ¿Cuál es el precio que podemos correr allí? Problemas neurológicos, neuropsiquiátricos mejor. La cefalea, muy importante por la vasodilatación, ¿no? Sensación de dolor
punzante. Ahora en la historia toca preguntarle, ¿no? ¿Está tomando alguna medicina, la dosis, todo eso? Riesgo de somnolencia, describen alteraciones de tipo parestesia, de neuropatía periférica. A nivel cardiovascular, pues el riesgo de la hipotensión y un fenómeno muy propio de los que bloquean alfa 1, que es que el paciente, si se toma la medicina y se para bruscamente, hace un síncope, porque tiene bloqueados los receptores alfa 1, que son los que van a contraerse y nos van a mejorar el gasto cardíaco por el retorno venoso. Miren que estos fármacos pueden provocar lo que se llama el síncope de la primera dosis. Pueden producir taquicardia refleja, vasodilatadores arteriales, y curiosamente también están dentro de los que pueden prolongar el famoso intervalo QT. En general, los vasodilatadores tienen ese problema, ¿no? Porque van a potencialmente el riñón interpreta como interpretar el riñón que no, la presión arterial está bajita, que yo tengo que retener más sodio y agua. Entonces el paciente puede hacer edemas, puede disminuir el efecto antihipertensivo. Es una respuesta de protección secundaria al efecto farmacológico de la vasodilatación. Con menor frecuencia, pues el riesgo de visión borrosa, congestión nasal, la disfunción eyaculatoria que ya he mencionado, y otros efectos que son, afortunadamente, no son muy frecuentes. A nivel periférico, miren unos datos curiosos: disminución del recuento de leucocitos, puede provocar por el metabolismo hepático aumento de las transaminasas, también puede competir con la salida del ácido úrico a los tubos colectores y aumentar los niveles de ácido úrico, y en menor frecuencia el riesgo de reacciones de hipersensibilidad, como el exantema o el urticaria. La pentolamina, que es uno de los que más se usa casi que muy rutinariamente, es por vía parenteral, porque la absorción, la biodisponibilidad es muy baja, por debajo del 20%. La vida media biológica es hasta de 7 horas. No sufre mucho metabolismo hepático, la mayoría se elimina sin cambios por la orina. Este es un no selectivo, un ejemplo de un no selectivo. Lo que ya hemos mencionado, todos ellos van a reducir la resistencia vascular periférica, y por el antagonismo alfa 2 a nivel central puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede también mejorar puede empeorar la taquicardia, porque lógicamente bloqueo alfa hace que la adrenalina se vaya para los beta, y fuera de eso la taquicardia refleja. O sea, tiene dos formas de provocar taquicardia, una refleja y la otra por el desvío del fármaco. Sin embargo, a dosis bajas, ese bloqueo alfa 2 presináptico tiene utilidad para mejorar la disfunción eréctil. Esa era una de las primeras herramientas que teníamos para mejorar la actividad eréctil, pero hoy seguramente eso ya para nada, ya tenemos otras herramientas mucho más eficientes. Definitivamente son de están en los protocolos de primera línea en el manejo de la emergencia hipertensiva en los pacientes que tienen un feocromocitoma, lógicamente asociado a un beta bloqueador. Y bueno, lo dejamos como una opción
secundario en el manejo de la disfunción eréctil. Los problemas, muy parecidos a lo que vimos hace un ratico, puede provocar taquicardia, y lógicamente riesgo de arritmias, isquemia, puede empeorar una enfermedad, síndrome coronario tipo angina, algo a nivel neurológico, y bueno, no es muy frecuente la aparición de la erección, pues que se hace frecuente y dolorosa, priapismo. Entre los antagonistas alfa les menciono la yoimbina, que es extraído de una planta. Tiene una particularidad, es que muy rápidamente llega a su sitio de acción en el sistema nervioso, y esto puede ser provocar como efecto a ese nivel que favorece la elevación de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, el tono muscular, incluso puede provocar temblor. También se ha visto que puede bloquear los receptores de serotonina, pero no podría precisar cuál. El uso tampoco está en primer lugar para nada, mira que es una opción. Una tercera opción es en el manejo de la disfunción eréctil, y como lo mencionan ahí los pocos trabajos que hay, ha demostrado que es útil cuando el paciente tiene disfunción eréctil de tipo psicógeno. O sea, cuando es por disfunción endotelial, probablemente estos fármacos no cumplen con su proceso. Hay otros que vamos a ver más adelante, psicofármacos como la mirtazapina, que bloquean tanto alfa-2 presináptica como los receptores de serotonina, los 5-hidroxitritamina 1A, y ha demostrado ser importante en el control de la depresión. Es un antidepresivo, la mirtazapina, con una ventaja: como bloquea los alfa-2 presinápticos, no provocaría tanta disfunción sexual. Entonces, cuando veamos este capítulo, esa es una tragedia. La mayoría de esos fármacos, imagínense un señor o una señora con depresión, y los fármacos le provocan disfunción sexual, o sea, no experimentan sensación ni deseo ni nada de estas cosas, y a veces incluso está disfunción eréctil en el caso de los señores, y obviamente empeoraría la depresión. La mirtazapina no tendría ese problema. La yoimbina y todos los antagonistas alfa-2 serían más como agonistas. No, antagonista. Acuérdense que los receptores presinápticos acoplados a proteína E inhibitoria, los agonistas, y usted lo bloquea, entonces se libera más noradrenalina. O sea, sería agonista más simpático. Por eso, estímulo simpático. Eso puede provocar favorece el sistema. Entonces podría decir que todo alfa-2 antagonista sería un simpático agonista. Si es presináptico. Estos antagonistas, no, porque aquí estos antagonistas alfa-2, acuérdense que es al revés del agonista. El agonista reduce la liberación de noradrenalina. El antagonista, favorece la salida de noradrenalina. Por eso es el lenguaje. Porque el agonista es agonista, pero aquí está acoplado a proteína G inhibitoria. Entonces el antagonista bloquea ese sistema, entonces favorece liberación. Es al revés, es al revés. Creo que me dije. Sí. También, como decíamos, de alfa-2, se supone que un agonista alfa-2 disminuye la liberación de insulina. Yo puedo bloquear los alfa-2 y voy a liberar más insulina. Es una estrategia, ¿no? No la encontramos todavía así muy abiertamente definida, pero es una beta bloqueadores. En las primeras diapositivas vamos a mirar el mecanismo de acción y los nombres. Modelo.
propranolol. Es el modelo. ¿Cómo los definimos? Como antagonistas, competitivos, no selectivos. O sea que estos señores, propranolol, nadolol, pindolol, pembutol y timolol, entre otros, se consideran antagonistas no selectivos. Fórmulas un poco complejas, ¿cierto? Estructuras químicas. Evolucionamos porque estas medicinas son, sobre todo el que está ahí de primero, metoprolol. Yo creo que es el rey. Compleja su estructura química, mire que eso fuerte, tiene un benceno, un grupo cetona, unas cadenas de aminoácidos, bien interesante, grupos metílicos. Eso lo hace interesante cinéticamente. Está también el acebutolol, el atenolol, el bisoprolol y el esmolol. Pero probablemente el metoprolol es de los más conocidos y de los que más se usan. Por ejemplo, aquí alguna referencia que encontraba, no les coloqué la referencia, pero fármacos como el bisoprolol se considera que es varias veces más selectivo sobre beta 1 en comparación con metoprolol, betaxolol y atenolol. Pero aún así hay sus buenos trabajos con bisoprolol, pero aún así se sigue usando mucho más el metoprolol. Pero bueno, vuelvo al cuento que les decía a las manos, si yo fuera seguramente más costoso, ¿no? Para eso se lo investigo, para eso se lo caracterizo, ¿verdad? Vale más. Probablemente si yo fuera, yo preferiría que me dieran ese, porque es más selectivo, o sea, me va a dar garantía de mayor selectividad sobre beta 1. Estos tres caballeros, sobre todo el carvedilol en primer lugar y después el labetalol, no son selectivos beta, o sea, tendrían el pequeño problema de bloquear el beta, pero sí son excelentes porque ayudan contra los receptores alfa 1 particularmente. Ahí están las estructuras químicas complejas, ¿no? Y esto se queda uno más elaborado todavía, o sea, de tercera, cuarta generación, tienden a tener efecto selectivo beta 1. Están con nosotros, ¿cierto? Fuera de eso, no solamente no bloquean los beta 2, sino que se comportan como agonistas parciales. ¿Y eso qué quiere decir? Que es un agonista parcial. Que si hay exceso del agonista se comporta como un antagonista. Y si no hay suficiente agonista, él se comporta como un agonista. Pero eso es un efecto muy interesante, sobre todo en este capítulo, ¿no? Con los beta 2. Nosotros no queremos que se metan con los beta 2. Por eso preferimos los que son selectivos. Y también tienen como ventaja que antagonizan los alfa 1. Y ahí está uno que algunos lo ponen como de un juego, como es el celiprolol, el carteolol y el betaxolol. Un poquito de detalle, ¿no? Miren ustedes, el celiprolol definitivamente es cardioselectivo. Primera característica. Segunda, en principio no modifica la actividad sobre los beta 2. No, definitivamente no vemos que sea capaz de provocar broncoconstricción. Sin embargo, sí, algunos estudios muestran que tiene efectos como broncodilatador leve y disminuye la resistencia pulmonar total. Los otros, o hay otros que sí definitivamente no.
o por la sobredosis, acuérdense, ¿no? Si no la dosis es muy alta, no toca ser muy preciso. No se ha aclarado cómo es que lo hace en el músculo liso bronquial. Pudiera ser más bien ese efecto de ser capaz de trabajar como un agonista inverso, tiene la capacidad, como un agonista parcial, es capaz de generar efectos estimulando la proteína G estimulante en los receptores beta 2. De los fármacos, otro que tiene un comportamiento farmacológico interesante es este reciente, yo no sé qué tanto lo usemos, ¿no? Toca precisar a ver, seguramente no, porque estos ya son como de más generación, son más caros. Muy selectivo, aparentemente es más beta 1, no trabaja sobre alfa, aparentemente tampoco es un estabilizador de la membrana, tampoco actúa como un agonista parcial en beta 2, pero lo que sí hace es que este señor favorece la liberación de óxido nítrico, y esto lo hace por trabajar como agonista parcial sobre receptores beta 3 endoteliales que favorece la vía de la síntesis del óxido. O sea, produce un efecto vasodilatado. Los efectos pleiotrópicos, entonces, producir óxido nítrico, agonista parcial beta 2, bloquear la entrada de calcio, favorecer la apertura de los canales de potasio o ser un barrendero de radicales superóxidos. Esta es la lista original de Goodman and Jowa. Esta la había hecho yo, entonces yo no la borré. A mí me faltaría, sobre esta receptores alfa 1, pues faltan algunos de los que no coloqué allá, como bevantolol, pero seguramente ese no está acá, ni el nipradiol, eso no está en la lista. Estos yo los miré en la farmacología de los paisas, que tiene más o menos un listado de los fármacos que se utilizan en Colombia. Tiene esa mirada. Algunos reducen el ingreso de calcio. Lógicamente el calcio va a ser importante para procesos de contracción o relajación y favorecer la relación del músculo vascular. Algunos, como el tilisolón, favorecen la apertura de canales de potasio, lo que aumentaría la hiperpolarizaría la membrana, ¿cierto? Porque saca lo positivo y la más negativa, aleja ese potencial de acción y hace más, estabiliza mejor la membrana. Cinéticamente, pues, Goodman and Gilman. Entonces, muchos de ellos, vean ustedes que el clásico, el propranolol, es el que tiene mejor capacidad para estabilizar la membrana. De todos ellos, vean ustedes que solo el pindolol tiene lo que llamaríamos actividad simpático-mimética intrínseca, es decir, que pueden trabajar como agonistas parciales. La principal diferencia es la que viene enseguida, esta de los fármacos, la solubilidad. Unos son altas, como el propranolol, por ejemplo, o el pembutolol, y otras es más baja. Ustedes dirán, pero ¿eso qué importancia tiene? Claro, porque son muy lipofílicos, con absoluta seguridad van a tener efectos a nivel central. En cambio, si no tienen tanta solubilidad en lípidos, trabajan preferentemente a nivel periférico. No nos interesa más esos efectos. Se absorben bien, pero la biodisponibilidad es relativamente limitada en el caso del nadolol. En el caso del propranolol, 30%.
Para otros sí, como el pembrolizumab no tiene problema. ¿Y por qué es el problema? ¿Qué pasa con que el propranolol sea solo 30% por vía oral? Que si yo tengo que cambiar la vía de administración de la oral a la endovenosa, ¿qué tengo que hacer? Bajar la dosis, pero dramáticamente. Y yo le estoy dando 60, 80 miligramos de propranolol por vía oral. Es probable que por vía endovenosa solo requiera 2 miligramos. Es bastante la diferencia. Es bien interesante. Para eso me sirve esta información. Lógicamente hay unos que tienen vida media larga, en otros, como el caso del metoprolol, hay lo que llaman los preparados de liberación sostenida. Entonces garantizan niveles por más tiempo. La mayoría de ellos tienen alta unión a proteínas, excepto los que son más solubles en agua, como tienen baja liposolubilidad, como el naolol y el pindolol, que tienen más baja unión a proteína. De los de segunda generación, miren que el comportamiento es un poquito diferente porque tienen más baja biodisponibilidad. Pero seguimos mirando la biodisponibilidad. El metoprolol, que es de los que más usamos, miren, la mitad depende de la sal. Hay dos sales, el succinato tiene un comportamiento un poquito mejor de biodisponibilidad que la otra forma, no me acuerdo de las dos formas del metoprolol. La vida media es relativamente corta del metoprolol, pero hay preparados de liberación sostenidos. Así que la una vez al día es suficiente. El carvedilol, miren ustedes que lo usamos bastante en pacientes con insuficiencia cardíaca, también tiende a tener efecto de primer paso, con una biodisponibilidad de solo el 30%, a dura pena. La vida media nos permite darlo 2 veces al día y tiene una altísima unión a proteína, 98%. Esos fármacos que tienen, pues, más esos valores sean más altos, recuerden que empiezan a ser más riesgosos la posible interacción farmacológica. El celiprolol, que es el otro, bueno, el labetalol, también tiene una biodisponibilidad de solo el 30%. Es muy poco preparado por vía oral, aunque los hay, pero poco se usa ese fármaco, lo usan más por vía parenteral. Lógicamente tenemos que tener cuidado con las dosis. Y el celiprolol, que tiene actividad como agonista beta 2 y todas estas, y selectivo y todas estas cosas. La biodisponibilidad es muy variable, hasta del 30 al 70%, pero la vida media es muy corta. Eso quiere decir que si no hay un preparado de liberación sostenida, me toca darlo por lo menos 3 veces al día. El propranolol, miren, un poquito de detalles sobre el propranolol. Sufre efecto del primer paso, disponibilidad menos del 30%. Logran distribuirse muy rápidamente a todos los compartimentos. El propranolol es fácil su paso a través de la membrana de la barrera hematoencefálica. Y sufren el metoprolol y el carvedilol, usa la vía del citocromo 2D6, que es una vía polimórfica. Los pacientes pueden variar en su actividad metabólica, por eso nos hacen énfasis en que tener cuidado con los pacientes porque hay diferencias en la respuesta. Pero hay unos que no tienen ese problema, por ejemplo este nadolol, que no se usa mucho,
es poco liposoluble. Una vez al día es excelente de esa parte. Solo se prolonga si hay falla renal. Es probable que se puedan prolongar los efectos farmacológicos mucho más que las 24 horas de vida media. Esto porque los fármacos van a tener una mayor afinidad probablemente por el receptor. O sea, la vida media de la unión fármaco-receptor inhibido es mayor. Entonces, por eso el efecto farmacológico puede ser mayor. ¿Cuáles son los efectos? Más o menos hablé de lo que vimos la vez pasada. Probablemente un individuo que esté en reposo, no tiene exceso de noradrenalina, probablemente no nos va a pasar mayores dificultades. Pero cuando el individuo hace ejercicio o tiene una excesiva actividad de base, sabemos realmente con insuficiencia cardíaca y taquicárdico, o un paciente con una fibrilación auricular, síndrome de fibrilación auricular, pues en ellos sí van a haber efectos farmacológicos absolutamente bien. ¿Qué es lo que va a pasar? Coronotrópico negativo. El gráfico en el último matachito, aparte de la gráfica viene la frecuencia cardíaca 200, le damos el propranolol y prácticamente no hay taquicardia, se mantiene la frecuencia cardíaca. ¿Tienen efectos sobre la fuerza muscular? Sí, tienden a tener un efecto inotrópico negativo. También disminuye el automatismo del nodo sinusal. Y vean cómo la presión arterial se puede elevar por acción de los beta bloqueadores, ¿cierto? Porque se bloquean los beta y la adrenalina se va para los alfa. Lógicamente, a medida que pasa el tiempo, como decíamos, seguramente va a... No se les olvide esto, ¿no? Les decíamos que días, ¿no? Aumenta la frecuencia cardíaca, se acorta la sístole, jamás la diástole. Porque la diástole, ni más ni menos, se llenan las coronarias. Pues mira, la primera super fortaleza de un beta bloqueador hace que la frecuencia cardíaca sea más lenta. Dura más tanto la sístole, pero más importantemente la diástole. Le llega más sangre al corazón. ¡Perfecto! Entonces eso explica por qué sirve para insuficiencia. Lógicamente disminuye la frecuencia. Claro, entonces disminuye el consumo de oxígeno. Reduce la conducción a nivel de las aurículas y en el nódulo auriculoventricular y aumenta el periodo de prefractario. O sea, hace más lento ese potencial de acción. Potencia de efecto lucitrópico, los antagonistas beta. ¿Qué es eso? La relajación muscular del corazón. O sea, la diástole. Y esto se opone totalmente a que sea por disminución del inotropismo, para nada. Entonces, por mejorar la forma, cómo se contraen las células cardíacas, ¿cierto? La disfunción de ese sistema de relajación vascular del músculo cardíaco es la que explica muchas enfermedades del miocardio. Favorece entonces la fuerza a pesar de que hayan fibras muertas, porque eso es lo que nos pasa a medida que tenemos la insuficiencia cardíaca, sufrimos un infarto,
Ustedes seguramente tienen la oportunidad de ver en patología las fibras muertas, pero el efecto del fármaco hace que la contracción sea isométrica. O sea, las que están buenas, ayudan a las que están enfermas, a las áreas que están en acinesia, las fibras acinéticas, para que se contraigan con la misma velocidad y con la misma fuerza. Entonces produce volúmenes isométricos, isovolumétricos. ¿Se puede reducir el gasto cardíaco? Claro, porque reduce frecuencia cardíaca. Eso reduciría preferentemente la presión arterial sistólica. Pero se puede aumentar la vascular periférica porque aumenta. Porque el bloqueo beta 2, no selectivo, y lógicamente al estar bloqueados los beta por acción de la adrenalina se va para los alfa y puede llegar a provocar aumento en la presión arterial diastólica. Sin embargo, esta es la respuesta. ¿Vean ustedes? Bloqueamos los beta 1 en el aparato justaglomerular, inhibimos el eje renina-angiotensina y esto va a reducir resistencia vascular periférica y va a disminuir el efecto de beta 1 a nivel renal. Pero esto es más lento, el proceso es más lento, con los que son betas. Pero recuerde que hay unos amigos que son también alfa 1 o que liberan óxido nítrico. Entonces ahí sí no hay problema. Dividimos ambas. O sea, son fármacos que reducen la presión arterial, tanto diastólica como sistólica, mantienen el gasto cardíaco, o sea, no solamente no lo bajan, sino que lo mantienen, o incluso lo mejoran, ¿cierto? Entonces todo eso, vean ustedes ahí, ¿no? Matachito, ¿no? Si yo un fármaco, un beta bloqueador, me bloquea el ingreso de calcio, disminuye el riesgo de contracción. Si estimulo los beta 2, aumento la acción del AMP cíclico y favorezco la vasodilatación. Si produzco óxido nítrico, estimulo en el músculo liso la guanilato ciclasa y se me va a favorecer la vasodilatación. También decíamos que los receptores beta están en el coroides produciendo moho acuoso. Entonces, si yo bloqueo los beta 1, disminuye la secreción del epitelio ciliar, disminuye la producción de humor acuoso, independientemente de si el glaucoma de ángulo abierto o cerrado, disminuyo el humor acuoso, disminuyo presión intraocular. Ayuda a controlar el glaucoma con fármacos de primera línea. Otro efecto metabólico, altera el paso de la hormona que más producimos, que es la tetraiodiotirosina T4, evita que por acción de la deiodinasa periférica pase a triiodotironina. Entonces reduce el hipertiroidismo. Inicialmente, pues, ¿cómo funciona la falla cardíaca? Porque vean ustedes que pues yo sí les dije, todo porque eso está ahí, eso es un efecto farmacológico. Disminuye el inotropismo cardíaco. Dicho eso, olvídense, si la persona tiene insuficiencia cardíaca,
tiene alterada la fuerza de contracción. No le podemos dar un inotrópico negativo. No, eso no, lo empeoramos, ¿verdad? Pero miren ustedes, ¿por qué sí nos va a funcionar? Contexto, ¿cierto? Disminuye la presión arterial. Yo puse presión ahí, no, haga de plano. Presión, o sea, disminuye la poscarga. O sea que a él le toca hacer menos fuerza para producir la inyección del ventrículo. Perfecto. Entonces mire que no solamente cuando yo le bloqueo los beta, no le estoy quitando fuerza, sino que le estoy favoreciendo, estoy mejorando su capacidad de inyección. Mejora el efecto lucitrópico. ¿Me deja un ratito? O sea, mejora el índice cardíaco. Inicialmente, aparentemente, bueno, pero no es mejora el índice cardíaco. Favorece la eyección ventricular. Y contrario a lo que ese sería un problema, usted lo mira, aumenta el tiempo de diástole, o sea, más tiempo para que llegue más sangre. Si llega más volumen, más presión sobre la pared. Uno tiene pelea. Pero vean ustedes que en el contexto acá, como yo disminuyo poscarga, mejora el efecto lucitrópico con el beta bloqueador. Estoy evitándome ese problema, todo lo contrario, mejora la presión, o sea, reduce la presión de fin de diástole, que no es buena, la normaliza. Para que en el lenguaje, cuando uno dice disminuir la precarga, yo siempre le digo a usted, piense mejor en que uno está diciendo normalizar la precarga. Porque si yo digo disminuir precarga, ¿qué le va a pasar al corazón? No puede trabajar. Recuerda la ley de Stalin, ¿no? A más volumen, más presión, más duro se contrae. Entonces, por eso, pero así está escrito. No, eso no me lo inventé yo. Si le digo como para uno entender, porque disminuye tal cosa, ¿cierto? Lo mismo acá. No, disminuye inotrópico negativo de usted. Eso va a dañar la fuerza, va a empeorar la insuficiencia cardíaca. Pero mire que el resultado global mejora todos los parámetros. O sea, no solamente no empeora el gasto cardíaco, como uno lo supondría si uno se queda en esa mirada allí, sino que lo mejora dramáticamente. Tanto que hoy casi que lo pueden a uno demandar si un paciente tiene insuficiencia cardíaca y uno no le está dando un beta bloqueador como parte del cuerpo. Tiene que ser una contraindicación súper terrible para que no se la dé. Un poquito de mirada así crítica. ¿Cómo es que hacen los beta bloqueadores? ¿Por qué producen esas cosas tan buenas? Uno, inhibe el proceso de remodelación del músculo, la hipertrofia. Regula la actividad de los receptores, porque yo los bloqueo. Entonces, si los bloqueo, ¿qué tiene que hacer la célula cardíaca? Producir nuevos beta bloqueadores, nuevos receptores beta 1. Acuérdese que si usted los deja, pues ellos están trabajando, pero ya realmente están trabajando muy mal. Entonces yo los bloqueo, entonces aparece nuevo, escoba nueva, barre mejor, entonces trabajan mejor los receptores. Entonces ese es uno de los fundamentos. Regulación a la alta, o sea, receptores mucho más funcionales. Él tiene millones, recuerde que él tiene casi, está lleno de, pero no son funcionales porque están mal, están trabajando ya al máximo.
se sabe que se reducen vías de señalización con factores de crecimiento miocárdico. La sobreestimulación de noradrenalina lleva a la muerte celular programada del cardiomiocito. El bloqueador beta bloquea esa vía. Definitivamente reduce el consumo de oxígeno del miocardio, lo normaliza. Lo mismo el metabolismo, y de todas maneras los sistemas renina-angiotensina de los órganos, cada tejido tiene, también se lo logramos modular. Bueno, esto lo tomé textualmente, no, por la pereza no he traducido. Esto fue publicado en una, no le puse la referencia, pero crean que esto lo tomé de British Medical Journal. Textualmente, no, copia pega. Yo sí le modifiqué los otros. Miren la letra más grandecita, la que me interesaba. Pero bueno, no les puse la referencia. Cuando ustedes tienen pacientes con hipertensión portal, cirrosis, hipertensión portal, riesgo de hemorragia de vías digestivas y riesgo de morirse, una complicación muy severa. Los calcios, los beta bloqueadores son claves en su manejo. Nosotros estamos estudiando el capítulo de cómo es que lo hacen. Clínicamente hay buenos trabajos que muestran en MIDI y todo. No ha sido, bueno, por lo menos en esa referencia, suficientemente conocido. Pero el que más usan es propranolol. Y mejora al paciente porque, miren ahí, nos interesa, como él bloquea los beta, allá en la estructura vascular del hígado, induce una vasoconstricción. Tengo bloqueados los betas, se va para los alfa. El hígado, porque estamos controlando la hipertensión portal. También disminuye la apoptosis y disminuye la expresión de los factores proangiogénicos. Entonces mire que sí ya hay alguna mirada al papel farmacológico en la fisiopatología de enfermedades como esta. Lógicamente no es la cura definitiva ni mucho menos, pero sí reduce el riesgo de eso mientras le controlamos las otras partes. Como una especie de resumen, una síntesis, ¿cierto? Entonces mire, en el sistema nervioso central, de todas maneras, bloqueo beta va a reducir la sobreactivación del centro del control vasomotor a nivel del tallo cerebral. A nivel cardíaco, efectivamente, reducen el consumo de oxígeno, reduce la frecuencia cardíaca. A nivel de la aorta, mejora la sensibilidad de los vasoreceptores, inhibe los ejes renina-angiotensina. La mayoría de ellos logra mantener las membranas, sobre todo las del cardiomiocito, estables. Favorecen a los que tienen actividad alfa 1, los que tienen actividad de liberación de oxígeno van a favorecer vasodilatación y favorecen liberación de óxido nítrico. También hay donadores de óxido nítrico. Y puede disminuir los niveles de noradrenalina. Entonces, ¿para qué lo vamos a usar? Para hipertensión, sí, es una buena herramienta. Lógicamente no nos va a producir resultado al otro día ni a las 24 o 48 horas, te va a tomar una semana, un par de días. Cuando se tiene una emergencia hipertensiva, por ejemplo, asociada a una disección de las paredes de la aorta, es muy importante dar un beta bloqueador, porque curiosamente los beta bloqueadores evitan que se pierda la tensión
intraarterial. Definitivamente a ustedes eso es tomado una farmacología de los españoles, donde comparan qué pasó con el señor que se infartó, que recibió placebo, eso que recibió un beta bloqueador, estímulo, probablemente no usan, yo nunca voy a usar es metoprolol, pero la disminución no solamente de la morbilidad, sino lo más dramático, la mortalidad. ¿No? Es decir, soy un profesor acá, el doctor Patricio López, que ahora es el rector de la Universidad de Santander, que decía que en una conferencia, el experto en óxido nítrico, decía casi que uno, cuando ya es mayorcito, debe empezar a tomarse una pirinita para mantener las plaquetas tranquilas, tomarse una estatina para evitar el problema de las lipoproteínas, perfil lipídico. Claro, tener estilos de vida saludable, ¿no? Pero ayudarle al sistema. Y un beta bloqueador. Profilácticamente, más o menos, ya la digo. Preventivamente. Uno puede ser un beta bloqueador, también están los inhibidores del sistema renina-angiotensina. Esto a veces lo podemos decir a los pacientes que tienen una cardiopatía obstructiva hipertrófica previo a la cirugía. Estos pacientes se benefician con los beta bloqueadores. Arritmias como el síndrome de fibrilación auricular, casi todos los tipos de arritmias ventriculares, auriculares, son controladas con estos dedos de vuelve al ritmo sinusal. También están mencionando que los beta bloqueadores disminuyen morbilidad, o sea que la recaída de la enfermedad es menor, y 2, disminuyen mortalidad. Más o menos vamos por ahí. Y siempre tenemos que asociarle beta bloqueadores a la gente que tiene enfermedades como el feo colon. También van a ser útiles en los manejos no cardíacos, por ejemplo, puede ser una herramienta para controlar el glaucoma, uso tópico. También en los pacientes que tienen hipertiroidismo, que es un buen coadyuvante, sobre todo cuando el paciente tiene bastante sintomatología autonómica. La hipertensión portal. También hay protocolos para controlar el manejo de la migraña y para el manejo sintomático de algunos síntomas de Parkinson. Tener en cuenta que hay polimorfismos y estas personas que tienen polimorfismo de los receptores beta, cuando reciben beta bloqueadores, pueden empeorar. Entonces, no son todos los pacientes, afortunadamente no, pero cuando se habla de que hay polimorfismo es que hasta un 10% o más de la población puede tener eso. Cuando el paciente tiene historia de bloqueos cardíacos, cuando el paciente tiene para el solo beta bloqueador y tiene enfermedad vascular periférica, porque la empeoramos, vuelve y juega, ¿no? Bloqueamos los beta, no los alfa. Si no bloqueamos los alfa, producen vasoconstricción periférica, peor. Tener cuidado con los pacientes que los reciben permanentemente y suspendan bruscamente, porque se puede precipitar o una angina de pecho o incluso se describe el riesgo de muerte súbita. No es muy frecuente, pero también 4 pacientes esto prácticamente no. El mayor riesgo es el broncoespasmo, definitivamente. Y esto pues va a ser peor en los que tengan enfermedades pulmonares, los EPOC, los asmáticos,
enfisema, todas estas patologías. Los problemas casi que ya los hemos ido trabajando ahí, vean ustedes que los que cruzan la barrera hematoencefálica pues también nos pueden afectar el estado de humor, también puede llevarnos a síndrome de fatiga crónica, puede llevarnos a depresión o empeorar la depresión, los que ya tengan algo de esto. Tener cuidado a nivel metabólico, porque como está bloqueada la parte del simpático, no nos defendemos de los síntomas que nos hacen creer que necesitamos que ingerir alimentos. No nos pueden, digamos, atenuar. Cuando uno tiene hambre, ¿qué le pasa? Pone taquicárdico, de mal genio, sudoroso, tembloroso. Si no como, me da rabia, ¿no? Hay unos que se ponen... Entonces, un beta bloqueador impide eso, puede empeorar, peor si es diabético. Tener un buen control del perfil lipídico, porque se sabe que el bloqueo beta puede alterar el metabolismo, aumenta las LDL, baja las HDL. O sea, es muy malo en ese aspecto. Probablemente esto lo hacen más los no selectivos, o sea, los que antagonizan beta-2 y beta-2. Riesgo de disfunción eréctil, sobre todo los que trabajan a nivel central, también son categorías C de embarazo. Entonces, finalmente, vean ustedes cómo se selecciona, todos son iguales realmente. La diferencia está, efectos adversos. Ahora nos toca hacer la historia aquí. Eso sí es propiedad nuestra. Así Voltaire dijera que los médicos eran personas que usábamos cosas del que estaban un poco, no, ahora ya estudiamos más y sabemos más. Esto por ahí hemos estado. De acuerdo a la característica del paciente seleccionamos. Si tienen una enfermedad hepática, pues usamos los que no tengan metabolismo hepático. Si tienen enfermedad renal, usar los que tienen más bien metabolismo hepático. Ese tipo de... Aquí se da y vimos que los hay. Tenemos opciones. Cuando el paciente tenga enfermedades como las que ya hemos mencionado, el asma, la diabetes, enfermedades dislipidemias, enfermedad vascular periférica, etc. Esos pacientes deben recibir preferentemente lo que más usamos ahora, antagonistas selectivos, beta 8. Cuando el paciente tenga una enfermedad pulmonar o tenga un bloqueo, una bradicardia, un bloqueo cardíaco, eso será ya muy especializado, aquellos que tienen efectos como agonista parcial. Y lógicamente para la insuficiencia cardíaca casi que tiene nombre, ¿no? Empieza igual a la enfermedad cardíaca, carvedilo. Ese casi que es insuficiencia cardíaca igual carvedilo. Ahí la tienen ganada porque es el que han mostrado como un perfil absolutamente y la beta bien orientado. Bueno, muy bien. Qué dramático, Toño. Andrés, voy a preguntar una Muchas cosa. gracias. Vamos allá.